Se derrumba el discurso de la autodenominada Cuarta Transformación en cuanto hace a la austeridad republicana. Esta vez le tocó a la Corte del Acordeón, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, darnos un ejemplo de qué es lo que significa para ellos austeridad. Vamos a hablar de este tema que está trascendiendo en las redes sociales y en los noticieros de este país. Vamos a analizar el contexto de esta noticia que está circulando. Primero vamos a comenzar diciendo que durante todo el sexenio pasado, Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de la República, se dedicó a descalificar y a señalar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras cosas, por los sueldos y por las prestaciones que tenían los ministros y las personas que laboraban ahí. Todos sabíamos cuál era la intención de fondo, lo que verdaderamente le molestaba a López Obrador en sus afanes dictatoriales, que era la independencia en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las sentencias no eran necesariamente con apego o en respuesta a los caprichos de Andrés Manuel López Obrador. Al inicio de este sexenio presidencial, Claudia Sheinbaum reformó la Constitución para poder tomar el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente debilitada, como ya lo dije, por Andrés Manuel López Obrador. La intención era una: acabar con los contrapesos al poder, acumular la mayor cantidad de poder posible a su favor. Para esto necesitaban forzosamente atropellar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En medio de todas estas circunstancias turbias, lograron obtener una mayoría calificada para modificar la Constitución. ¿Se acuerdan de cómo coaccionaron a los yunes, que fueron mágicamente bendecidos por el régimen y que desaparecieron las carpetas de investigación que obraban en su contra? Bueno, pues esa fue una de las maniobras más visibles para poder debilitar a los contrapesos institucionales con los que contaba el país. Simularon a la vista de todos una elección judicial que todos los mexicanos pudimos atestiguar. Como se trataba de un tema que únicamente le interesaba a Morena y a sus aliados, pues únicamente salieron a votar sus afines, las personas que ellos decidieron movilizar para llenar de votos las urnas. Y como ya lo he dicho en este canal, se trató de una elección muy complicada y las personas no conocían a los candidatos a ministros y a los distintos cargos que estuvieron en juego en aquellas elecciones. De tal suerte que lograron imponer como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un personaje muy afín a Morena, a Hugo Aguilar, a un ex empleado del gobierno federal, a un seguidor de la Cuarta Transformación. Trataron de negarlo, pero no, efectivamente, este personaje que hoy representa a uno de los poderes que debería ser contrapeso del gobierno federal, del Ejecutivo Federal, pues es un empleado o un ex empleado de Andrés Manuel López Obrador. Aquí podemos ver esta gráfica sumamente ilustrativa para poder darnos una idea de a quién pusieron ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como presidente. Pues resulta que ni con toda esta cercanía y ni con todo el discurso, hoy se les cayó también ahí el discurso de la austeridad republicana, exhibiendo una de sus más grandes contradicciones. Porque si bien es cierto que el interés primordial de la autodenominada Cuarta Transformación era
capturar este poder de la República, el discurso fue el que ya les mencioné, que había muchos lujos, que había privilegios inmerecidos y que nadie había votado por ellos. Bueno, pues por este señor se supone que sí votaron, por lo menos los afines de Morena. Y hoy, desde la tarde, comenzó a circular en medios de comunicación y en redes sociales que adquirieron en paquete 9 camionetas Grand Cherokee para que los ministros del pueblo se trasladen con mayor comodidad. Durante algunas horas prevaleció el silencio y nadie se posicionó al respecto. Han estimado los periodistas, las personas, los usuarios de las redes sociales, que el valor de estas camionetas que adquirieron es de 1.700.000, 1.800.000 pesos cada una. Compraron 9, se compraron un paquetito de camionetas para poder trasladarse sin mayores contratiempos. De tal grado fue la presión mediática y tanto está trascendiendo esta circunstancia que ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le quedó de otra más que emitir un comunicado, pues no sé si aclarando o precisando que efectivamente adquirieron estos vehículos de lujo para que se puedan trasladar los ministros del pueblo, los ministros de la austeridad. Me voy a tomar el tiempo de leerles el comunicado. Por aquí está la imagen, pero para que no le batallen ampliándola, es información oficial. Ciudad de México, a 22 de enero del año 2026, renovación de vehículos oficiales para ministras y ministros. Y dice así: con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros mediante la adquisición de 9 unidades. Esta determinación contó con opiniones técnicas, menos mal, emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en el 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente, cada 4 años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad. Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor adquirido. Con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional. Esto dice la Suprema Corte en su comunicado, pero yo me pregunto, ¿dónde quedó el discurso de austeridad republicana? ¿No los cuidaba, no los protegía el pueblo? ¿Para qué estas camionetas tan lujosas, que me supongo deben llevar blindaje? Yo no estoy en contra de las camionetas y de los lujos, pero qué feo se ve en ellos. Más aún cuando este hecho
evidencia una contradicción en cuanto a los motivos que llevaron a renovar, a realizar una reforma constitucional para quitar el método anterior de selección de los ministros. Se suponía que una de las cosas que iban a garantizar los ministros del pueblo era la austeridad republicana. De independencia de un contrapeso al Poder Ejecutivo Federal o al Poder Legislativo, bueno, de eso ya no podemos platicar porque eso ya no existe en nuestro país. Pero por lo menos mantenerse en personaje era algo que le debían a los ciudadanos mexicanos. Reitero, en lo particular, no estoy en contra de que cuando las labores de un servidor público exijan o ameriten este tipo de circunstancias o protección, les sea brindado. Pero se contradice ampliamente la realidad de una institución pública como la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el discurso que establecieron. Ya se están dando cuenta que no es lo mismo, como se dice coloquialmente, ser borracho que cantinero. Si querían mandar este mensaje, pues ¿por qué no se las compraron con sus respectivos sueldos? Ellos por lo menos, que tanto pregonaron que eran diferentes y que iban a cambiar este tipo de circunstancias. Pero bueno, creo que a pocos nos sorprende este tipo de actitudes. Simple y sencillamente evidencia una contradicción más por parte de la autodenominada Cuarta Transformación. Mi nombre es César Vázquez Villegas y si este video, esta reflexión, este comentario te ha resultado cuando menos interesante, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si es que aún no lo has hecho, a que actives la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo a esta red social, a que compartas este contenido en todas tus redes sociales, con todas tus amistades, a que le des like, pero sobre todo, quiero invitarte a que nos veamos en el siguiente video. Hasta la próxima.